están de viaje por Nueva York y la idea es conocer otras ciudades cercanas, están en el lugar correcto. En este video vamos a estar conociendo 3 lugares que no te podés perder. Y no solo eso, te vamos a decir cuánto tiempo te ocupará cada ciudad, la mejor manera de llegar y todo lo que se puede hacer para no perderte de nada. Antes de comenzar, los invitamos a suscribirse al canal para conocer cada vez que subimos un video. Además, si tienen alguna consulta, no duden en dejarla en los comentarios que la responderemos lo más rápido posible. Ahora sí, arrancamos a conocer estos hermosos lugares. Tengan en cuenta que nosotros vamos a mostrar cómo hacerlo de manera particular, que opinamos es lo más conveniente, pero también se puede hacer en diferentes tours que salen de la Gran Manzana. Empezamos por la ciudad capital de los Estados Unidos. En un tour nos llevarán temprano a la mañana y regresaremos por la noche, pero nosotros decimos que lo mínimo son 2 días, ya que tiene 2 atracciones principales que consideramos que cada una nos ocupará un día. Para llegar, las mejores maneras de hacerlo es en tren o auto. Lo bueno que tiene el tren es que nos dejará en una zona muy céntrica, y lo mejor de todo es que cuando lleguemos de esta manera ya tenemos la primera atracción. La Union Station es un monumento en sí mismo. Este edificio fue construido en 1907, tiene 180 metros cuadrados y tiene ubicación estratégica para empezar a visitar la ciudad. Una recomendación, levanten la vista, los techos son de los más lindos que existen. Nuestro recorrido comienza por uno de los edificios más famosos de todo el mundo. Por supuesto que la Casa Blanca solo podremos verla por fuera. Hay tours, pero es muy difícil conseguir una reserva. Primero la veremos por la parte de atrás, desde Lafayette Square. Desde aquí podemos ver las casas de muchos políticos y personas influyentes de Norteamérica. Las vistas desde acá son bastante más cercanas a lo que suelen ser desde la parte delantera. Luego vamos a rodearla y ahora sí llegaremos al sector delantero, que es la clásica imagen que tenemos en la cabeza de la White House, la que aparece en todas las películas. Lo que sí hay que saber es que se ve desde lejos. Desde aquí llegaremos al National Mall, un parque nacional al aire libre que es un jardín enorme lleno de monumentos nacionales y museos. Es verdad que para los estadounidenses este lugar es casi obligatorio, pero para nosotros, extranjeros, también lo es increíble. A la altura de la Casa Blanca vamos a salir al famoso obelisco Monumento a Washington. La altura es de 169 metros y se encuentra en el medio del parque. Es imponente, se ve prácticamente desde todos lados. Entre los museos que podemos encontrar en esta zona están el Museo de Historia Natural, el de Aire y Espacio y el de Arte Africano, entre otros. Todos tienen entrada libre y gratuita. Llegamos al Monumento Nacional de la Segunda Guerra Mundial. Se encuentra entre medio del obelisco y la piscina reflectiva. Lo que para nosotros es el punto más fuerte de esta zona es el Monumento a Lincoln. Aquí es donde solemos encontrarnos con más gente. No solo la estatua es impactante, sino toda la vista del lugar nos va a dejar con la boca abierta. Seguimos por el Monumento a los Veteranos de Vietnam y caminando por la zona llegaremos a un sector más alejado pero que vale la pena, que es el Monumento a Jefferson. Muy famoso por un capítulo de Los Simpsons en donde hacen un chiste que nadie va a visitarlo porque todos visitan a Lincoln. Y tiene sentido, ya que al estar un poco alejado, mucha gente elige pasarlo de largo. Para finalizar el recorrido, llegaremos a otro de los edificios más famosos, el Capitolio. Está exactamente en la otra punta del monumento a Lincoln y caminar directo hacia aquí nos llevará aproximadamente 1 hora. Un lugar para sacarse decenas de fotos. Este recorrido nos llevará unas 6 horas aproximadamente. Si fueron en un tour no tendrán mucho tiempo para visitar algo más, pero si fueron de manera particular, para el segundo día tenemos uno de los barrios más lindos de los Estados Unidos. Caminar por aquí es hermoso. Aquí viven los verdaderos vecinos de DC. Hay negocios locales y muchos jóvenes. En este barrio se encuentra la Universidad de Georgetown, a la cual se puede ingresar a conocer el campus de manera completamente gratuita. Recomendamos hacerlo sin dudarlo. También en este barrio está la costa del río Potomac, que tiene todo un parque para disfrutar del aire libre. Muy lindo. Y llegamos a otra de las ciudades que nos parecen fundamentales para visitar en el caso de ir a Nueva York.
Lo bueno es que podemos combinarla con Washington DC, ya que queda en el medio. Aquí también recomendamos estar un día y medio, el que llegamos y otro día completo, hay mucho para ver. Lo primero que queremos decir es que no se asusten por lo que pueden ver en algunos videos de que es una ciudad muy peligrosa. Filadelfia es enorme y la parte que visitaremos es lo turístico, aquí no tendremos ningún problema. Por supuesto que hay que estar atento como en toda ciudad grande, pero eso no quita que podamos visitarla y disfrutar. Vamos a conocer todo lo que podemos hacer. Para llegar hasta aquí lo más recomendable es ir en tren. Si vamos en auto lo mejor es conseguir un alojamiento con un lugar para estacionar, ya que no es tan simple en esta ciudad. El tren de Nueva York a Filadelfia demora 1 hora y media. También se puede hacer en bus, pero el tránsito luego para volver a la Gran Manzana nos puede jugar una mala pasada. Esta ciudad es ideal para recorrer todas sus atracciones al aire libre. Antes de seguir, si te está gustando el video te invitamos a ponerle me gusta y suscribirte al canal. Nuestro recorrido comienza por el centro histórico de la ciudad y llegaremos al City Hall, un edificio muy lindo inaugurado en 1901 con decenas de estatuas a sus alrededores. Lo ideal es caminar por toda esta zona dejándose llevar por el ambiente local. Enfrente nos encontraremos con el Love Park. Seguramente vieron en decenas de ciudades el famoso cartel de Love donde la gente se saca cientos de fotos. El de Filadelfia tiene la característica de ser el primero en existir. Algo muy lindo es que aquí muchas veces se celebran casamientos, así que puede tocarte presenciar uno como nos pasó a nosotros. Seguimos caminando para el lado contrario al City Hall e ingresaremos al Benjamin Franklin Boulevard, más conocido como el Paseo de las Banderas. Este es el camino que nos lleva al Museo de Arte de Filadelfia y es una calle muy amplia, en donde encontraremos varios museos, en donde se destacan la Biblioteca Pública, The Franklin Institute y el Museo de Rodin. Más allá de que no entremos, estos edificios por fuera son muy lindos. Con esta gran avenida y estos edificios increíbles se hace difícil no disfrutar del paseo. En el medio del Paseo de las Banderas vamos a tener otro clásico de Filadelfia, la Fuente Swan Memorial. Llegamos al final de esta caminata y lo primero que veremos es la gran estatua de Rocky Balboa, donde siempre hay fanáticos de la película sacándose fotos. Luego podremos subir las famosas escalinatas al ritmo de Eye of the Tiger, festejar arriba de todo y tener una de las mejores vistas de la ciudad. Sin duda es una de las experiencias que no nos podemos perder en Philly. Otro lugar que recomendamos es este mercado, que para nosotros es de los más lindos del mundo. Se encuentra al comienzo del Fashion District y hay cientos de opciones gastronómicas, inclusive el clásico Philly Cheesesteak. Es ideal para frenar un poco y tener una rica comida antes de seguir con los recorridos. Una vez que tenemos la panza llena, salimos a caminar hacia otras atracciones y lo vamos a hacer por la zona comercial de Filadelfia. Siguiendo por la calle 11 en el Fashion District, llegamos al lugar más importante para la historia de Estados Unidos. El Independence Hall es un monumento nacional que es conocido porque aquí es el lugar donde se debatió y adoptó la Declaración de la Independencia de los Estados Unidos. Además, al lado está el museo gratuito para ver la famosa Campana de la Libertad. Nuestra recomendación es que a este lugar vayan por la tarde, ya que hay mucha menos gente que por la mañana y van a estar prácticamente solos. Caminando unas 8 cuadras vamos a terminar nuestro recorrido en Alfred Sally. Esta calle histórica con 32 casas está igual a cuando se construyó en 1703, ideal para visitar y recorrer tranquilo. Lo decíamos cuando visitamos el mercado, acá no nos podemos ir sin probar este sándwich. Los dos locales más conocidos son Gino's y Pat's, están uno enfrente del otro y ambos son increíbles. Ahora llegamos a Pittsburgh, una ciudad no tan conocida pero que podemos visitar desde Nueva York si ya conocemos las otras. No es tan visitada por turistas extranjeros, pero sí por muchos estadounidenses. Al igual que Filadelfia, se encuentra en el estado de Pensilvania y se puede llegar en tren, bus o auto. Vamos a conocer a la que llaman la ciudad del acero. Históricamente era una ciudad industrial, pero ahora tiene zonas de moda que no hay que perderse si la visitamos. Empezamos nuestras recomendaciones con este recorrido muy lindo a la vera del río.
Llamado de esta manera porque en la ciudad confluyen 3 ríos, tendremos unas vistas muy lindas de la ciudad y especialmente de los puentes. Recordemos que Pittsburgh es llamada también la ciudad de los puentes porque es la que más tiene en el mundo, incluso más que Venecia. En este camino tendremos varias atracciones, son 53 kilómetros, aunque lo más visitado es frente al downtown, que es lo que estamos viendo. Hay restaurantes, hoteles y mucho más. Lo más lindo y clásico de este recorrido es el Duquesne Incline, una de las principales atracciones de Pittsburgh. Vamos a estar retrocediendo en el tiempo y a la vez estaremos disfrutando de las mejores vistas de Pittsburgh. Este teleférico fue inaugurado en 1877. Sí, tiene casi 150 años. Es completamente cerrado y de madera, realmente se nota que fue construido 2 siglos atrás. Lo ideal es subir al atardecer. De esta manera veremos la ciudad de día y de a poco también veremos cómo se va encendiendo. En la estación superior hay un museo de la historia de Pittsburgh que incluye fotos e información sobre teleféricos de todo el mundo. Además podremos ver a la máquina funcionando desde al lado. Aquí no solo podremos ver el centro de la ciudad, sino que también disfrutaremos de los ríos, los puentes y justo enfrente tendremos el estadio de los Piratas de Pittsburgh, el equipo de béisbol de la ciudad. El valor del ticket es muy económico, se paga solo en efectivo y tiene un valor de $5 ida y vuelta. Otra zona que es muy pintoresca y no hay que perderse es el centro. Aquí está lleno de edificios que le dan un color especial a la ciudad. Hay 151 rascacielos y 446 puentes, por lo que visitarla es realmente espectacular. Ahora llegamos a nuestro barrio preferido de Pittsburgh. El Strip es un paraíso para los amantes de la comida y es un lugar muy auténtico y divertido. Aquí está repleto de locales gastronómicos, puestos de productos agrícolas, vendedores ambulantes y es sin lugar a dudas en donde encontraremos la verdadera esencia de la ciudad. Los fines de semana esta zona de la ciudad brilla con todo su esplendor. Los locales salen a pasear, a tomar algo y se llena de vida, siempre con los colores de su equipo de fútbol americano, los Pittsburgh Steelers. Especialmente, varios de los lugares que se pueden encontrar son de origen italiano. Recomendamos ir a tomar algo a la Prima Café y comprar un acompañamiento al lado, en Colangelos. Es muy rico todo y los precios son muy buenos. Por último, visitaremos una de las zonas más concurridas de la ciudad. Market Square es una pequeña plaza rodeada de locales gastronómicos, siendo el más importante y más famoso de la ciudad Primanti Bros. Aquí no hay que perderse de comer sus sándwiches rellenos nada más ni nada menos que con papas fritas, una experiencia que hay que vivir sin dudas. Por supuesto que hay decenas de lugares para visitar en las afueras de Nueva York. En este caso quisimos mostrarles 3 ciudades que a nosotros nos encantan y en el caso de Pittsburgh no es tan común ir a conocerla. Esperamos que les haya gustado el video, los invitamos a ponerle me gusta y suscribirse al canal. Si tienen alguna consulta, déjenla en los comentarios que la responderemos lo más rápido posible. Nos vemos la próxima semana.